Listo, adelante, buenas tardes. Hoy es jueves 1 de julio del 2021. Estamos en una sesión más del Verano Científico 2021 del Programa de Investigación del Pacífico, y el día de hoy le toca exponer a nuestro alumno, nuestro estudiante de origen colombiano que está conectado desde Colombia, Fabián Andrés Martínez Caraballo. Adelante. Muchas gracias, doctor. Permítame continuar con la exposición. Me correspondió exponer el capítulo 9 y 10 de Wayne Clayson Booth, cómo convertirse en un hábil investigador. Ahí están los capítulos, justificaciones y condicionamientos. Muy bien, entonces a partir de las justificaciones nos dice que una buena investigación debe modificar nuestra forma de pensar. Nos pide que aceptemos una nueva idea, o en el caso más extremo, que reorganicemos nuestro sistema de creencias sobre cosas fundamentales. De una manera sensata nos resistimos estos cambios, si no existen buenas razones. Perdón, me equivoqué ahí. Perdón, profesor. No pasa nada, Caraballo. De una manera sensata nos resistimos a estos cambios si no existen buenas razones, de tal forma que cuando le pida a los lectores que cambien de idea, debe darle sus mejores razones para hacerlo. Dentro del proceso de A ver, investigación, para confirmarlo, entonces, una buena investigación debe de cambiar nuestras creencias, y para cambiar las creencias de alguien tienes que darle buenos argumentos. exactamente, sí, señor. Sigue. Muy bien. Existen buenas razones, de tal forma que cuando le pida a los lectores que cambien de idea, debe darle sus mejores razones para hacerlo. Pero no puede agrupar más y más datos sin importar lo fiables que pueden ser, porque las buenas razones van más allá de la mera cantidad, incluso más allá de la calidad. A diferencia de aquellas personas que nunca se disculpan ni explican sus conductas, los investigadores respetuosos siempre se preguntan si necesitan explicar por qué sus datos no solo son fiables, sino también pertinentes. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Cuando se nos refiere que los datos no solo son fiables, sino pertinentes, están basados bajo una justificación, bajo un fundamento, ¿sí? Sí, Los a ver, investigadores. claro, fiables quiere decir que son confiables, que están bien sustentados los datos, que están bien soportados, que tienen validez, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Muy bien, entonces, a partir de ese contexto, entonces, este capítulo plantea cuestiones más complejas de lo que algunos investigadores principiantes podrían querer considerar para tenerlas en cuenta. Por lo tanto, cuando nos referimos a las justificaciones, comprende ciertos elementos que son de carácter fundamental y general, que da lugar a una relación lógica entre una evidencia particular y una afirmación particular, partiendo obviamente de la idea lógica que se tiene en el planteamiento. Sí me hago entender ahí, doctor. Sí, continúa. Muy bien. Entonces, la justificación establece unas concordancias apropiadas que suelen construir las bases de nuestras creencias y razonamientos a través de la explicación pertinente de los datos y la articulación con la argumentación y la evidencia. Así es, o sea, los tres componentes de un buen argumento son la afirmación, la justificación. Ya dijimos ayer que justificar es explicar. Y la Exactamente, sí. evidencia. Esas tres componentes hacen un triángulo. Ahora, para que la afirmación se sostenga, sea válida y tenga fuerza, tenemos que aprender a condicionar nuestras afirmaciones.
Condicionar nuestras afirmaciones es ponerle límites. Acotarlas, ¿no? Precisarlas. Eso quiere decir condicionar nuestras afirmaciones. Sigue, Caraballo, te escuchamos. Muy bien. Que se sustenta en una afirmación. Esta conexión entre afirmación y evidencia se denomina justificación. Cuando se construyen argumentos complejos, se formula una justificación concreta que permite generar un ambiente razonable, lógico y explícito, consolidando un tema discutible bajo una justificación organizada y sustentada. En ese orden de ideas, dentro del marco de la investigación, es preciso pronunciar que la justificación constituye un todo dentro del proyecto investigativo y que esta misma, a su vez, comprende unas capacidades de interpretación, análisis y sustentación de lo que genera a través del estudio, bien sea lógico, racional, explicativo y causal. Dentro de la justificación se exponen entonces unos elementos, las cuales poseen unas características significativas que van desde un punto de vista inicial, desarrollo de la teoría y la parte concreta de la misma. Son tres elementos que conforman la argumentación para generar la justificación. Sí, Son, recordemos, la digamos justificación que es la unos componentes. explicación. Justificación es la explicación del Sí, argumento o de exactamente. la afirmación. Sigue. Muy bien. Entonces, la justificación establece ciertos prototipos que suelen encargarse de intervenir el cuestionamiento y los problemas de investigación, optando por consiguiente tener una respuesta contundente frente a esa situación mayormente real. La justificación posee unos aspectos iniciales que pretende generar evidencia frente a una situación verdadera. En ese contexto, entonces tenemos a los siguientes elementos y características a tener en cuenta. Estas características se deben tener en cuenta al momento de realizar la justificación y la argumentación. Nos dice que una parte debe describir la clase o el tipo general de evidencia que ofrece la investigación. O sea, cuando nos vemos sumergidos a través de la investigación, hay una parte que describe todo lo que está pasando, todo lo que se está investigando o lo que se pretende investigar. Bueno, en este caso es ¿Es describir la correcto o evidencia. estoy errado? ¿Está bien? Primero se describe la evidencia. ¿En qué consisten tus pruebas? Segundo, la otra Segundo, la parte, otra parte debe describir el tipo general. La otra parte debe describir el tipo general de afirmación que se deduce de la evidencia. es decir, aunque hay diferentes tipos de afirmaciones. No todas las afirmaciones o argumentos son iguales. Hay afirmaciones más generales, hay afirmaciones más específicas, más amplias, más acotadas. Las afirmaciones siempre se hacen en relación a la evidencia. Dicho de otra manera, en ciencia tú no puedes afirmar cosas de las que no tengas pruebas. Solo puedes afirmar cosas de las que tienes evidencia. Ese es el segundo aspecto. Por eso en el primer aspecto te dicen que debes de revisar qué tipo de evidencia tienes. ¿Es una evidencia visual? ¿Es una evidencia documental? ¿Es una evidencia testimonial? ¿Qué tipo de evidencia es estadística? Ok, ¿y el tercero? El tercero nos dice que se debe formular o implicar una conexión entre las anteriores características mencionadas, es decir, de causa y efecto. Ejemplo, la lluvia causa calles mojadas, una como signo de la otra, es decir, representación y testimonio de esa realidad de la situación. Sí, o sea, una es causa y la otra es efecto. Perfecto. Mira, bueno, aquí está importante esto. Esto quiere decir que cuando nosotros argumentamos algo o afirmamos algo en una investigación, lo que afirmemos debe ser algo lógico, algo que tenga una causa y un efecto. O sea, no podemos afirmar cosas donde no se vea una conexión lógica entre la causa y el efecto. En este caso, la conexión lógica debe ser entre la evidencia y la justificación.
obviamente, si queremos demostrar un argumento, una afirmación, tenemos que basarnos en evidencia y hacer justificaciones. Y esos tres componentes, argumento, evidencia y justificación, deben estar conectados lógicamente, deben tener congruencia entre sí, no se deben de contradecir esos tres elementos. Sigue. Muy bien, entonces, pero aunque las justificaciones pueden formularse de muchos modos, para nuestro propósito de pensar acerca de ellas y analizarlas, existe una manera más útil, con base a la justificación en el tipo general de evidencia o apoyo. La justificación admite el tipo de afirmación que permite una conexión lógica, lo que usted estaba mencionando ahorita. Así es. ¿Qué dijimos, Lupita, que era la justificación? A ver si nos ayudas. La explicación. Aquí tenemos deja ese mapita, Caraballo, nos va a servir la siguiente, la imagen que tenías ahorita, donde está el proceso. Aquí está, ¿no? La justificación está hasta arriba. ¿En qué consiste explicar o justificar? En producir razones o argumentos y establecer relaciones que lleven a modificar nuestras creencias. Acuérdense, dijimos algo ayer. Dijimos que cuando uno hace investigación, lo más importante es que tengamos claro de qué queremos convencer a los demás. Eso de lo que los queremos convencer se llama argumento, afirmación. Dijimos que una buena afirmación en ciencia es aquella que cambia la manera de pensar o las creencias de las personas respecto al tema. Si tenemos un buen argumento, ese argumento debe cambiar la manera de ver de las personas. Ya dijimos que para hacer un buen argumento debemos de tener justificaciones o explicaciones, que es lo mismo, y evidencias. Y entre las tres cosas debe de haber una relación lógica. Ahora, una buena afirmación en ciencia no es nunca general. Por ejemplo, quien diga todos los mexicanos son narcotraficantes o todos los mexicanos son como el Chavo del Ocho. Esa afirmación es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque es ingenua. ¿Por qué es ingenua? Porque está generalizando diciendo que todos los mexicanos son como el Chavo del Ocho. O que a todos los mexicanos les gustan las rancheras. ¿Sí me estoy explicando o no? Esa afirmación correcto, no es señor. científica porque no está delimitada. No es una afirmación inteligente. No es precisa. No está acotada. En el lenguaje del libro que estamos viendo, esa afirmación no está condicionada. Lo que nos dicen los autores de este libro es que si queremos hacer buenas afirmaciones, tenemos que condicionar, o sea, delimitar lo que afirmamos. Eso es condicionar. ¿Estás de acuerdo, Caraballo? Totalmente, sí, señor. Adelante, continúa. Muy bien, entonces, continuando con la exposición, quiero compartirles ahí un mapa mental o un mapa conceptual sobre el proceso de justificación. Se fue. Entonces, teniendo en cuenta este proceso, tenemos como primera parte, en la parte de arriba, justificar. Nos dice que consiste en producir razones o argumentos y establecer relaciones que lleven a modificar el valor epistémico. Comporta tres operaciones. La primera, producir razones y argumentos, establecer relaciones que lleven a modificar el valor epistémico en relación al corpus de conocimiento. Y examinar su aceptabilidad y valorar la resistencia a las objeciones recurriendo al corpus del conocimiento. La dificultad varía en función de la complejidad del corpus de conocimiento. La idea principal de producir razones o argumentos y establecer relaciones que llevan a modificar el valor epistémico es esencial, ya que se exponga la tesis al inicio.
Y teniendo en cuenta todo ese paso a paso, por último, para comprobar su validez, perdón, es preciso examinar su aceptabilidad y valorar la resistencia a las objeciones recurriendo al corpus del conocimiento. Ok, a ver, para aterrizarlo de manera concreta, cuando hablamos de condicionar una afirmación, hablamos de precisarla, de ponerle límites, por ejemplo. En lugar de decir que a todos los mexicanos les gusta la música ranchera, podemos decir, solo a una pequeña parte o a una parte de los habitantes de la República Mexicana, la música ranchera está entre sus preferencias o entre sus gustos o entre sus predilecciones. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre esa afirmación y la primera? La de todos los mexicanos les gustan las rancheras versus algunos mexicanos tienen entre sus principales preferencias musicales a la música ranchera. ¿Se dan cuenta de la diferencia de una afirmación u otra o no? A ver, Abraham. Sí. Sí. Bueno, esa diferencia de la afirmación es condicionar la afirmación. Nunca se afirma algo así nomás general. Por ejemplo, decir, toda la gente que vive en Toluca come chorizo. ¿No? Por supuesto que no. Algunas personas que viven en el Estado de México, entre sus platillos se encuentra, ¿no? Las diferentes gamas de chorizo que hacen por allá, pero no a todos. O como decir, toda la gente que vive en Sinaloa es narcotraficante. Pues no, es absurdo. O todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Ese tipo de afirmaciones no son científicas. ¿Sí me van siguiendo por qué no son científicas? Porque no están condicionadas. No tienen una relación lógica con evidencia empírica. Y por lo tanto, como afirmaciones, no se sostienen. Por eso hay que tratar de evitar hacer afirmaciones generales. ¿Estamos de acuerdo, Abraham? Sí. Hay que aprender a hacer afirmaciones, argumentos acotados, delimitados, solo circunscritos a las evidencias. Si tú solo tienes evidencias de ciertas cosas, solo afirma en relación a eso. No afirmes en relación a cosas de las que no tienes pruebas. Ok. Eso es condicionar una afirmación. ¿Algo que quieras agregar sobre condicionar una afirmación, Caraballo? Sí, doctor, ahí en la siguiente diapositiva tengo la presentación. Adelante, continúa. Entonces, hablamos de los condicionamientos. En este capítulo se analizan cuestiones que no son difíciles y pueden ayudar a todos los investigadores, principiantes o avanzados, a convencer a los lectores sobre los aspectos reflexivos y juiciosos, como una calidad de cada uno de ellos. De Como un acuerdo. elemento principal, y es preciso considerar el arte de condicionar las afirmaciones, es pertinente revisar los tres componentes necesarios y que posee todo argumento: la afirmación, evidencia y justificación. Estos tres componentes se establecen bajo afirmaciones subordinadas, que al llevar a cabo el desarrollo de la argumentación, poseen ciertos aspectos, las cuales actúan en función explícitamente relativa. A considerar bien sea algunos aspectos y factores importantes, el condicionamiento debe hacer una afirmación que sea sustantiva y discutible y que permita brindar apoyo a esa afirmación y que A ver, debe esto, ofrecer. sí, la parte de que una afirmación debe ser discutible es importante. O sea, ¿cuándo algo es discutible? Cuando hay pruebas que rebatan si es verdad o es mentira. Entonces, acuérdense que en ciencia todo es hipótesis. Todo lo que afirmamos en ciencia siempre es hipotético. Como es hipotético, es criticable, es discutible. El mundo de la ciencia es el mundo de las hipótesis, de las discusiones, de los debates. Sigue.
Todavía sea a considerar algunos aspectos y factores importantes. El condicionamiento debe hacer una afirmación que sea sustantiva y discutible, que permita brindar apoyo a esa afirmación y que debe ofrecer una evidencia fiable y pertinente. En la mayoría de las argumentaciones, la evidencia será nueva para los lectores, de manera que pretende explicar mediante un análisis qué parte desde las afirmaciones subordinadas y qué sustenta la afirmación con más evidencia. Exacto, a El ver, condicionamiento, sí, una buena investigación presenta evidencia nueva, ¿no? Datos que la gente no conocía. Sigue. el condicionamiento es precisamente incorporar ciertos lineamientos y planteamientos específicos que permiten construir un argumento subjetivo y sustancial, de las cuales en el ámbito condicional tenemos una serie de factores para generar un buen condicionamiento. Hacer frente a las objeciones, O sea, cuando alguien te critica en ciencia, conceder, lo que tienes que hacer es ¿sí? explicar, ¿no? Rebatir, dialogar con quien te está criticando y explicarle por qué tú crees lo contrario. Sigue. Oye, conceder lo que no puede rebatir, contradecir. Cuando alguien tiene un buen argumento y te critica, pues tienes que aceptar que su argumento es mejor que el tuyo. Sigue. Oye, estipular las condiciones limitantes. ¿Qué son las condiciones limitantes? Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta que solo contestan 100 personas, vamos a poner un ejemplo. ¿Los resultados de esa encuesta son válidos para todo el país o son válidos solo para 100 personas? A ver, ¿ustedes qué dicen? Son Solo válidos para las solo 100 personas. Exactamente, solo son válidas para las 100 personas que respondieron. ¿Por qué no podemos generalizar? Porque no tenemos una encuesta que haya sido realizada con un método probabilístico que nos garantice que el margen de error es -5 y que por lo tanto podamos extrapolar los resultados de esa encuesta a toda la sociedad. Esa operación lógica de generalizar a partir de 100 encuestas, 100 cuestionarios, perdón, 100 casos, no nos garantiza que podamos decir que todo México piensa como esas 100 personas. Por eso hay que reconocer los límites. Por ejemplo, ¿cómo podríamos frasear los resultados? Podríamos decir que los resultados de esta encuesta solo son válidos para las 100 personas que nos la respondieron. En ese momento estás tú considerando las condiciones limitantes. Por ejemplo, si haces 5 entrevistas sobre un tema determinado, en tus resultados tú debes de decir que estos resultados están construidos solo a partir de las 5 entrevistas que realizaste y que los resultados son válidos para estas 5 personas, no para toda la sociedad. A veces los investigadores cometen errores lógicos cuando extrapolan y le dan más peso a los datos de lo que realmente tienen. Sale, continúa, Caraballo. Limitar el alcance y la certidumbre de la afirmación y la evidencia. Construir un argumento completo, es decir, que contenga la justificación, la afirmación, la evidencia y por ende el condicionamiento respectivo. La investigación como guía para la investigación y la lectura. Valga la redundancia. Investigación Ok. de la investigación. Unas pocas palabras acerca de los sentimientos intensos. Doctor, ahí me podía explicar ahí esa última parte. Dice, Sí, mira, aquí lo importante en esta última parte es sobre todo lo del argumento completo. Un buen argumento está compuesto de estas 4 partes. La afirmación, la justificación, la evidencia y el condicionamiento. Yo me quedaría con eso. O sea, el argumento no nada más decir cosas, es construir un buen argumento implica tomar en cuenta esos 4 componentes. Ahora, esto que está exponiendo su compañero es pura lógica. La pregunta es, ¿por qué no nos enseñan lógica en la universidad? ¿Por qué no
no se siguen enseñando estos conocimientos sobre cómo usar las ideas para no cometer errores lógicos. Es muy común que la gente cometa errores y afirme cosas que no tienen sentido o que son demasiado exageradas. ¿Cuándo la gente comete esos errores? Cuando no conoce los límites de la lógica. O sea, la lógica sí sirve, funciona. Aquí está un mejor ejemplo. Continúa, Caraballo. Estos planteamientos establecen hasta cierto grado un sentido y una referenciación como soporte frente a la investigación, teniendo en cuenta que a partir de los conocimientos teóricos y empíricos se puede llegar a una argumentación de la investigación con bases más sólidas, fijadas y fundamentadas en una estructura entre la justificación y el condicionamiento. La estructura de una argumentación es invaluable, pero consolidando e implementando nuevas hipótesis e ideas de valor, estas pueden generar un mayor conformismo por parte del investigador y del lector. Los aspectos importantes que han de ser el eje central de los argumentos diversifican la viabilidad y factibilidad del asunto. Los elementos de una argumentación aportan al lector tener una visión y un fundamento crítico, mientras establecen las fuentes de información, lo que es concordante y en relación a la investigación. Existe una probabilidad remota de formular preguntas que brinden antelación y contradicción al aspecto crítico, ante lo que parece lógico a la realidad. Estas preguntas, con base a los condicionamientos y desde la visión de un buen lector, pueden dar paso a la generalidad del argumento en cuestionamientos e interrogantes como: primero, ¿cuál es su punto de vista? Y está la respuesta pertinente: sostengo que. Y o sea, para poder justificar ese condicionamiento nos dice sostener cuál es el punto de vista. Sí, decir con claridad qué afirmas. Exactamente. Segundo, ¿cuál es el alcance de su afirmación? ¿A qué se limita lo que dices, no? Exactamente. ¿Cuál es su evidencia? ¿En qué te basas para afirmar lo que dices? Muy bien. ¿Qué vincula la evidencia con la afirmación? ¿Cómo se conectan? ¿Qué hay al respecto? Pero ¿qué pasa si? Claro, si cambian las condiciones, ¿cambia tu afirmación? Si cambian las personas, ¿cambia lo que afirmas o no cambia? Y la última pregunta, ¿es perfecto tu argumento? ¿No tiene ningún problema? No. Admito que, o sea, lo inteligente es que respondas lo que está del lado derecho. O sea, en lugar de afirmar que la luna es de queso, deberías decir, bueno, admito que la luna no siempre ha sido de queso, en otro momento fue de chocolate. O sea, admites que hay cambios, haces concesiones a tu afirmación. Muy bien, Caraballo, esto está bien. Continúa. Por último, teniendo en cuenta todo este contexto y que en aporte a los condicionamientos, entonces, es preciso mencionar dos planteamientos en calidad de sugestión, es decir, recomendación, con el fin de generar razonamiento y objetividad a la argumentación y que permitan consolidar de la mejor forma un ambiente organizado, coherente y explícito del argumento. Tenemos entonces estos parámetros. No implementar evidencia inapropiada. Si trabaja en un nuevo campo de investigación y todavía no está familiarizado con sus formas y características de argumentación, es fácil recaer en las formas de argumentación que ya conoce.
Voy a poner un claro ejemplo aquí. A ver, Digamos con el proyecto de investigación que tengo asignado con el deportista Canelo Álvarez. sí, ¿Qué pasó al principio? Yo no, no tenía tanto conocimiento pues de ese deportista, de ese boxeador, y que es sí, una figura pues de allá de su país, de México, sí, ¿ya? sí, Entonces no estaba tan familiarizado con el tema, tanto ahora como ya lo estoy con las lecturas que he hecho para poder desarrollar la investigación, ¿ya? Creía de que estaba obrando de buena fe pues, con los trabajos que he hecho acá en la escuela, del proyecto al cual le comenté que había realizado o que estoy metido también, de la mediación policial, sí. ¿ya? Entonces me confronté con otra idea, con otro, digamos que con otro proyecto de investigación al cual no estaba familiarizado, ¿De acuerdo? ¿ya? O sea, porque la mediación policial comprende otras situaciones, digamos que diferentes. O sea, cambiaste de campo. Exactamente, sí, señor, lo que, o sea, lo que dice aquí al principio. Y claro, cuando cambias de área o de campo, hay nuevas formas, hay formas diferentes de argumentar. Y eso es lo que hay que aprender. ¿Cómo se argumenta en tal campo, en tal área, en tal disciplina? Bien, sigue. Correcto. Entonces, cada vez que se ingresa a un nuevo campo de investigación, se debe descubrir qué es nuevo y qué es diferente en los tipos de argumentación y que su instructor espera que realice. O sea, debes de saber qué esperan de ti las personas. Exactamente, sí, señor. Y usted también, obviamente, usted es, digamos, el que me está guiando para un buen proyecto de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas situaciones que debemos evitar. Dice, lo que debes evitar al argumentar, para que una argumentación sea correcta, los razonamientos deben estar sujetos a las leyes de la lógica, si no estamos frente a una mala argumentación. Entonces dice, una mala argumentación se produce por la ignorancia o inexperiencia del argumentador y por la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. O sea, a ver por un ejemplo. Por la intención de no convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. Cuando hacemos una afirmación y no, digamos que, bueno, lo voy a poner de mi punto de vista acá en la escuela. Nosotros para cumplir una orden, primero tiene que ser lógica, tiene que ser lógica, precisa y concisa. Sí, Nosotros no podemos cumplir órdenes de que atenten contra mi integridad ya. De que por decir, vaya, súbase a un árbol y me coge tal fruto. Nosotros no podemos cumplir ese tipo de órdenes. Las órdenes que nosotros cumplimos tienen que estar basadas tanto en eso se llama la resolución 04048 de que nos cobija a nosotros como estudiantes y que sí, obviamente para cumplir las órdenes están basadas bajo unos reglamentos, bajo un tema racional, que sean lógicas, precisas y concisas, ¿de ¿ya? acuerdo? Porque al darme una orden de ese tipo, se convierte en una orden ilógica, al cual no estoy obligado o estoy sometido a cumplirla por el simplemente hecho de no ser racional. O sea, no Y puedes me cumplir dicen, cosas que son absurdas. exactamente, ¿ya? Eso es lo que nos dice la intención consciente de convencer al destinatario de un mensaje por medios no racionales. ¿De acuerdo? Sí, cuando alguien dice algo absurdo, ¿no? Por ejemplo, si te dijeran, voy a poner un ejemplo, es ficción. ¿Sabe qué? Secuestra a esas personas para ayudarles. Eso no tiene sentido. ¿Cómo que secuestre a alguien para ayudarlo, no? O sea, eso no es lógico. Por lo tanto, es un falso argumento. Y por Bien, sigue. último, el condicionamiento nos permite persuadir, argumentar y convencer.
O sea, el objetivo de condicionar es construir mejores afirmaciones para al final convencer con más fuerza a las personas. Condicionamos nuestras afirmaciones para poder hacer mejores, más fuertes nuestros argumentos. Eso es condicionar. O sea, ¿qué hacen las condiciones? Limitan lo que afirmamos, lo precisan más. Es importante aprender a condicionar. Por ejemplo, no podemos decir que todos los mexicanos que van al Estadio Azteca gritan el puto. Algunos mexicanos que acuden al Estadio Azteca, en algunas ocasiones, sobre todo si tú tienes la evidencia, en el partido tal, a la hora tal, gritaron el puto. Pero eso es diferente a decir todos los que van a los partidos gritan. Entonces, cuando ustedes respondan sus preguntas de investigación, traten de elaborar respuestas, argumentos condicionados, limitados. Quien sabe condicionar es una persona inteligente. Quien sabe acotar, precisar, delimitar lo que afirma. Pregunta, ¿por qué no nos enseñan esto en las universidades? Estas cosas de lógica tan sencillas. ¿A qué creen que se deba? Pues creo que fue lo mismo que dijo la vez pasada, ¿no? Que muchas universidades ya tienen como que su campo de estudio muy, muy limitado y quiere que nosotros como estudiantes nos vayamos con esas limitantes, ¿no? O sea, que pensemos y justifiquemos nuestros argumentos o nuestras investigaciones de la misma manera que los investigadores de base lo harían. De acuerdo, una por inercia, ¿no? Digamos que por inercia muchas instituciones no enseñan esto. ¿Tú qué opinas, Lupita? Pues a lo mejor por mi campo de acción ahí en mi universidad, creo que sí somos muy abiertos a que todo es sujeto de crítica, de estudio, de que no hay estereotipos, de que hay que tomar en cuenta. Lo que pasa es como es educación, te piden como que tengas una flexibilidad entre el alumno, ante lo que él puede ser, lo que puede dar, que no todos son iguales, que aprenden diferente. Entonces, a nosotros sí nos han enseñado como a que tenemos que ser muy, muy flexibles, en que no podemos generalizar. Sí, Y que pero en las afirmaciones de las investigaciones igual también. no podemos generalizar porque todo es sujeto de que son particularidades, incluso en los propios grupos en los que tomamos como muestra para, no sé, para Claro, el estudio, hay eso, particularidades. tomar en cuenta las particularidades, las diferencias, las condiciones, eso es condicionar una afirmación. ¿No se les olvida? Es muy importante esto. Porque muchas veces la gente hace buenas investigaciones, pero hace malas afirmaciones. Hace buenas investigaciones, pero no argumenta adecuadamente. Hay que aprender a argumentar para poder defender una respuesta, una idea. Muy bien. ¿Qué aprendiste de estos capítulos, Caraballo, en síntesis? ¿Qué nos dirías con tus palabras? Bueno, muy bien. Con este capítulo es muy importante justificar lo que hacemos. Desde mi punto de vista, cuando realizamos el proyecto de investigación, obviamente nos vemos sometidos a unas etapas. Esas etapas hay que saberlas justificar, hay que saberlas fundamentarlas con una buena argumentación, ¿sí? Con una buena organización, teniendo en cuenta pues que es un proceso. ¿De acuerdo? Y con el condicionamiento, como usted lo dijo, vamos aterrizando, vamos delimitando lo que se está planteando en ese proyecto de investigación. ¿Ya? Vamos a brindar al lector y a la persona que mire el proyecto de investigación una idea clara, más explícita, más concisa a la realidad del asunto. De acuerdo. Eso es condicionar. Muy bien. Esa es una de las lecciones de estos dos capítulos, 9 y 10.
Estos capítulos, con ellos terminamos el libro, de exponer el libro Cómo convertirse en un hábil investigador, de Wayne Booth. Perfecto.